Buenas tardes o buenos días, dependiendo. Mi nombre es Andrés Ceballos y a continuación les voy a relatar un tutorial de cómo construir un sistema de información geográfico y cómo realizar análisis preliminares en un software de sistema de información geográfica. Los objetivos del presente tutorial son introducir el uso básico y avanzado del software QGIS, aprender a manejar y editar los aspectos básicos y avanzados de la información geoespacial vectorial, como KML, KMZ y shapefiles, y aprender a manejar y editar los aspectos básicos y avanzados de la información geoespacial raster, como sería el formato JPG 2000 del satélite Sentinel-2 y el formato GeoTIFF, más ampliamente utilizado en términos de los archivos raster. Para partir, debemos, como sale aquí en este símbolo importante, debemos cambiar la configuración regional de nuestro computador. Así que es la primera vez que utilizamos un software de estas características. ¿Para qué? Para que el software reconozca la separación de miles con comas y la separación decimal con puntos. Esto es debido a que la mayoría de estos software son realizados en el hemisferio norte, ya sea en Estados Unidos o Europa principalmente, y en estos países de habla inglesa habitualmente utilizan al revés que nosotros los latinos el punto y la coma. Entonces para esto, como sale acá, vamos a ir a inicio, panel de control, configuración regional y de idioma. Bueno, cabe destacar que esta opción depende del sistema operativo con el cual estemos trabajando, tanto de la versión como del sistema operativo en sí. En mi caso, que yo tengo Windows 10, la opción de configuración regional y de idioma la puedo encontrar yendo aquí a configuración, y aquí dentro de configuración, en hora e idioma, y en hora e idioma podemos ver que hay una opción de región e idioma y que acá al lado aparecen más opciones, aquí donde dice opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional. Pinchamos ahí y nuestro icono de interés, opción de interés, es cambiar la región. Así que pinchamos donde dice región. Y aquí donde dice región, tengo el formato español-Chile, pero perfectamente podría editar este formato. Por defecto, yo sé que el español-Chile trae como separador de miles el punto y como separador decimal la coma. Pero en mi caso, si yo quiero editar esto, me voy a ir acá a configuración adicional y voy a fijarme que el símbolo decimal debe ser un punto, tal y como está acá, porque yo ya lo tengo cambiado, y acá tiene que ser el símbolo de separación de miles, una coma. Al hacer eso, aplicamos, y al aplicar podemos ver que el ejemplo está correcto, es decir, la separación de miles está con comas y la separación decimal con puntos. Si está listo, damos a aceptar, y acá aplicamos y aceptamos, y ya podemos cerrar nuestro panel de control o la configuración de nuestro sistema, e igual que la configuración. Cerramos y volvemos a nuestra guía práctica. Entonces este proceso ya fue realizado. Luego dice acá, diríjase a la carpeta de QGIS 2.18 y abra QGIS Desktop 2.18 with GRASS 7.2.1. Cabe destacar que todas las versiones de QGIS y del GRASS que incluye QGIS van variando dependiendo de la fecha en que uno descargue o instale el software desde la web. Hay que tener en consideración que QGIS, como es una plataforma open source, se va actualizando muy rápido y van subiendo actualizaciones y versiones de QGIS cada muy poco tiempo. Entonces hay que estar revisando constantemente, o el mismo QGIS avisa cuando una edición o un
software en particular cambia dentro de QGIS. En este caso en particular yo tengo instalado el QGIS 2.18, pero en su caso podría ser cualquier otro QGIS. No varía mucho las opciones que vamos a manejar ahora. Entonces, para hacer esto y abrir QGIS, vamos, en mi caso, a ir a inicio. Y aquí yo puedo tipear inmediatamente QGIS y me aparecerá QGIS Desktop 2.18 with Grass inmediatamente. Esa es mi opción, voy a pinchar y podrán verificar que se comienza a cargar QGIS y ahí abre. Lo primero que nos aparece al abrir QGIS, sobre todo si es la primera vez, nos aparecen los consejos de QGIS, que son tips que uno puede leer. Hay muchos tips que uno puede leer y apretar siguiente si es que quiere ver. Pero en nuestro caso vamos a cerrarlo. Y cuando uno ya ha trabajado en QGIS y guarda un proyecto dentro de la interfaz de QGIS, estos proyectos quedan disponibles y se guardan aquí en proyectos recientes. En nuestro caso, o en su caso, si es primera vez que entra a QGIS, va a aparecer una ventana en blanco, que es lo mismo que si yo aquí apretara esta opción de acá arriba, a mano izquierda arriba, donde dice nuevo, pinchamos y nos aparece tal y como nos apareció la primera vez que abrimos QGIS, sin ningún proyecto disponible y totalmente en blanco esta región. Lo primero para configurar dentro de QGIS es cambiar el idioma en el cual está QGIS. Habitualmente por defecto QGIS se instala en inglés, pero uno lo puede cambiar a español. Para eso hay que ir a la casilla configuración que está en la barra de herramientas del menú e ir a opciones, donde se desplegará una ventana donde se puede modificar el idioma. Se selecciona el idioma deseado y si es que quiere hacer efecto sobre el programa, se debe cerrar y volver a abrir QGIS. En nuestro caso, vamos a ir aquí, este es el menú que nos están pidiendo, configuración, aquí está configuración, y vamos a opciones, configuración opciones, y dentro de opciones nos aparece una lista de múltiples opciones, como general, del sistema, fuente de datos, representación, colores, etc. Y entre ellas hay una que dice idioma. En ese idioma, primero que todo, debe estar cliqueado esta opción o este cuadro de acá arriba para poder dejar disponible la opción de cambio de idioma. Y acá en este menú desplegable, si pinchamos, se nos abrirá todos los idiomas a los que puede ser traducido QGIS. En nuestro caso, ya está correcto en español de España. Lo dejamos ahí, le damos a aceptar. Si en su caso es primera vez que lo cambian, debieran cerrar el software y volver a abrir. En mi caso no, porque ya lo tenía configurado en el idioma correcto. Ya. Entonces, al abrir QGIS, como ya lo vieron, se despliega una ventana como la que se muestra en esta siguiente figura de aquí, en la cual es similar esto a todos los programas y software de manejo de sistemas de información geográfico, de geomática o de percepción remota, en el cual se distingue una zona en donde se visualiza, que es esta zona blanca. Ahí se visualizan los geodatos y es conocido como el área de trabajo y de visualización de los datos. Una zona donde se cargan los datos a la interfaz, que es este panel que aparece acá, que es el panel de explorador. Y desde donde nosotros podemos tener contacto con la información que tenemos almacenada en nuestro disco duro del computador mismo. Otra desde donde se controlan los datos cargados, que es esta que está aquí abajo, que es el administrador de capas y datos cargados en el área de trabajo, que es el panel de capas que aparece aquí abajo.
La barra de herramientas de la zona superior, que son todas estas barras de herramientas que están aquí, que todas son útiles de forma básica, son las herramientas básicas para manejar el sistema de información geográfico. Y además QGIS cuenta con una base de datos en línea para acceder a distintos datos de varias plataformas, que serían los proveedores de datos online, que se encuentran debajo del acceso a los datos del ordenador, que son datos anexos que uno puede acceder a través de internet. Y esta es la ventana principal entonces de QGIS. Si la vemos acá, tenemos la misma. Tenemos la ventana principal, que sería esta, la del centro, la blanca. El panel del explorador, que me sirve para explorar dónde están mis archivos, tanto en mis discos duros, CDE, ¿sí?, como en internet, como DB2, MSSQL, Oracle, PostGIS, SpatialLite, etc. Y mi panel de capas, donde se agregan o desagregan las capas que yo estoy visualizando en el panel de visualización. Ya, para cargar un archivo al área de trabajo de QGIS hay varias formas de hacerlo. La primera, y quizás más intuitiva, es utilizar el panel del explorador y darle doble clic izquierdo o arrastrarlo manteniendo clic izquierdo y soltarlo en el panel de capas o en el área de visualización. Con esto lograremos que la información de la capa quede disponible para ser visualizada y para usarla en distintos algoritmos y análisis al arrastrar la capa. O sea, al arrastrar esta capa aparecerá en el panel de capas, donde podrá ponerse visible y no visible haciendo clic en el checkbox de mano izquierda. Y otra forma de agregar una capa es mediante los botones de administrador de capas, que es la barra vertical que se encuentra a mano izquierda de QGIS. Ya sea archivos vectoriales con ese símbolo o archivos raster con este otro símbolo. Es decir, esta barra de acá, ¿sí? Archivos vectoriales y archivos raster. Son lo principal que vamos a ver, esos dos. Entonces, vamos a cargar nuestros primeros archivos para tenerlos aquí dentro. Para eso vamos, en mi caso, a ir a un lugar donde conocemos que hay archivos de tipo checkfile. Vamos a ir al disco D en mi caso. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Vamos a ir acá a clases prácticas. Práctico 2. Si quieren pueden ampliar esto. Siempre pueden ampliar todas las ventanas que están aquí disponibles. Para mayor comodidad. La amplío. Y aquí en materiales tengo distintos tipos de archivos. Si se fijan, dentro de esta carpeta hay subcarpetas. Y además también hay archivos vectoriales que quedan representados por ese icono y archivos shape que quedan representados por ese icono que tiene una forma de especie de polígono. Entonces en mi caso voy a cargar una red hidrográfica, pero que está recortada, esta que dice acá, red hidrográfica clip, y esta la voy a abrir dándole doble clic. Si le doy doble clic, automáticamente se me abre y se me despliega aquí en el sector de visualización y acá en el panel de capas también. Eso por un lado. También voy a abrir la división comunal, pero ahora voy a pinchar y la voy a arrastrar. Aquí, se fijan, la arrastré. Puede ser arrastrada tanto acá al panel de visualización como al panel de capas. Cualquiera de los dos lugares
va a hacer que al soltarla se me agregue la capa encima. Ahí está la división comunal. Y también voy a utilizar el último botón, que es este que está acá, que es añadir una capa vectorial. Voy a añadir una capa vectorial. Me va a aparecer esta ventana en donde me pregunta qué tipo de origen. Lo vamos a dejar por defecto esa opción. Y la fuente es donde se encuentra ubicado mi archivo dentro de mi computador. En mi caso voy a poner acá explorar para buscar dónde está mi archivo. Yo sé que está en data. Aquí en materiales. Y en materiales voy a abrir un archivo que se llama erodabilidad. Y para abrir correctamente este tipo de archivos, shape, que se componen de varios archivos con distintas extensiones, hay que pinchar el que dice archivo o .shp, en este caso erodabilidad-clip.shp, o habitualmente son los más pesados, y le damos abrir y nuevamente abrir, y al abrir automáticamente se agregará este shape de erodabilidad a mi visualización. ¿Qué debemos tener en consideración al momento de ver esto? Que aparte de las opciones que ya hemos visto, existen las opciones básicas o la barra de estado, habitualmente llamada así, es esta barra que está aquí abajo, que posee las coordenadas geográficas del puntero o del cursor cuando lo muevo sobre el mapa. Aparece la escala y la puedo ir modificando, 1 a 25.000, 1 a 1.000.000, ¿sí? O 1 a 1000. Ahí se puede ir modificando la escala, a veces cae y alejarse. Y un amplificador que permite aumentar la visualización. Yo recomiendo que este amplificador quede siempre en un 100%, aunque eso va a depender de cada usuario. También se puede rotar. No es recomendable rotarlo porque si no perdemos el norte. El norte siempre acá está apuntando hacia arriba. Y me aparece esto que está acá, es la información del sistema de referencia espacial, que lo vamos a explorar un poco más en detalle más adelante. Ya. Entonces, siguiendo con estas opciones de acá, vamos a mostrar y ver cómo funcionan los paneles de herramientas principales que posee QGIS. Entonces, para eso está este detalle que sale aquí de todas las herramientas que podemos utilizar. Entonces, se dividen en 3 principales y que vamos a ver ahora en detalle. Por un lado, las herramientas de proyecto, por otro lado, las herramientas de navegación del mapa y por otro lado, las herramientas de los atributos. Entonces, para ver esto, vamos a partir acá por las herramientas del proyecto que están ubicadas acá, como podrán apreciar. Estas que están aquí son las herramientas del proyecto. Si se fijan, tiene unos puntitos siempre a mano derecha de la herramienta y uno puede tomarlo, pinchar esos puntitos y moverla, hasta incluso despegarla de la barra. Si yo esto lo puedo ubicar donde a mí me parezca lo más adecuado. En mi caso lo voy a dejar donde estaba. Y lo mismo se puede hacer con todas las barras de herramientas, como se podrán dar cuenta. Ya. Para partir entonces tenemos la primera opción que corresponde a generar un proyecto nuevo. Ya vimos más o menos cómo funcionaba.
se pone en blanco QGIS y nos permite agregar todo de nuevo, ¿no? Es decir, crear un proyecto nuevo. Luego está el abrir, que ese abrir sirve en particular para abrir un proyecto guardado en QGIS, ¿sí? Y con un proyecto me refiero a guardar, por ejemplo, la visualización que tengo de los archivos que están dentro de QGIS. Eso es principalmente para ese tipo de abrir ese tipo de cosas y no los archivos vectoriales como los importamos hace un momento atrás. También se puede guardar el proyecto, que sería guardar lo que estamos visualizando en este mismo momento, y también se puede guardar como el proyecto, que es una opción para tener más control sobre cómo guardar el proyecto. Entonces vamos a pinchar ahora guardar para guardar el proyecto. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio, y como es la primera vez que guardo, me va a preguntar enseguida seleccione un nombre para crear el archivo .qgs, que es el archivo en que se guardan los proyectos de QGIS. Entonces voy a poner proyecto práctico 2 y lo voy a guardar en mi escritorio. Le voy a dar guardar y listo. Automáticamente aquí arriba me aparece que estoy trabajando en proyecto práctico-2. Y si es que minimizo, estos podrán dar cuenta de que apareció un archivo .qgs en mi escritorio y que si me quedo encima de él, el tipo de archivo es un tipo QGIS Project. Ahí está. Entonces yo ahora perfectamente, una vez que guardé el proyecto, voy a cerrar estas carpetas. Ahí está. Puedo perfectamente cerrar. Y si quiero entrar a ese proyecto en particular, solamente pincho aquí encima del proyecto y presiono la tecla Enter. Y al presionar la tecla Enter, automáticamente el software reconoce que debe abrir el proyecto deseado. En este caso vamos a cerrar. Y ahí está, se me abrió el proyecto que acabamos de crear. Luego, entonces, siguiendo acá con las opciones de proyecto, viene esta opción que está acá, que también vamos a verla en detalle más adelante, que es el nuevo diseñador de impresión. Que si ustedes lo pinchan, les pide siempre un nombre para el diseño del mapa que van a hacer. En este caso, mapa. Aceptar. Y me abre una pestaña adicional. Esta pestaña es el diseñador de mapas que tiene QGIS. Aquí se pueden ordenar los objetos de forma espacial y también dentro de esta hoja para generar un mapa que sea más bonito o que sea más presentable o más profesional también. En este caso solamente lo vamos a ver así y vamos a cerrar esta pestaña. Y luego viene la opción de administrador de diseñadores, donde si yo pincho esa opción me arroja todos los tipos de mapas que he hecho. En este caso ahí está disponible mapa. ¿Ven? Podría perfectamente mostrarla, duplicarla o eliminar ese mapa, o editarlo o seleccionar otro mapa distinto. En este caso también vamos a cerrar simplemente. Ahí está. Perfecto. Todas estas herramientas entonces están detalladas acá. El nuevo, ¿cierto? Abrir, guardar como. El nuevo diseñador de impresión. El administrador de diseñadores. Esas serían las 6 herramientas del proyecto que tenemos disponibles para utilizar acá en QGIS. Luego pasamos a las otras herramientas también muy importantes, que son las herramientas de navegación del mapa. Entre estas está tocar zoom y desplazar, que sería la primera. Desplazar mapa, que sería número 8, esa manito, que las vamos a ver enseguida. La primera de ellas
que es tocar zoom y desplazar. Lo que permite es, si nosotros pinchamos con el mouse, el cursor se vuelve una X, una cruz, perdón, como se pueden dar cuenta. Y si pinchamos podemos mover nuestro mapa. Esta opción en particular está diseñada principalmente para computadores, tablet o celulares que sean touch, que nosotros podamos tocar la pantalla. Por eso salen como los deditos separados haciendo como touch. Está idealmente diseñada para eso. En nuestro caso no es la más ideal cuando estamos frente a un computador de escritorio o un laptop. En nuestro caso es mejor esta que está acá, que es simplemente la manito, que es desplazar mapa, que aparece una mano, si se fijan como icono, y si nosotros pinchamos y arrastramos, podemos movernos perfectamente. Ahí está. No está de más decir que si están ocupando mouse, es distinto si están ocupando mousepad. Yo recomiendo que para este tipo de software utilicen siempre un mouse, que es mucho más práctico utilizarlo y más certero, porque de repente se requiere hacer operaciones que tienen alta sensibilidad y eso lo entrega el mouse. Y como tengo mouse, la ruedita del mouse habitualmente sirve para, en todos estos software, acercarse y alejarnos, o sea, zoom in y zoom out de la capa que estemos viendo con la ruedita. Ya. Luego viene esta opción que está acá que dice desplazar mapa a la selección. Esa opción solamente funciona cuando tenemos seleccionado algún objeto espacial. Pero si tenemos algún seleccionado, por ejemplo, si aquí tuviésemos seleccionado alguno de estos polígonos, podría perfectamente presionar eso y me daría un desplazamiento del mapa hacia el objeto que está seleccionado. Luego viene acá la opción de estas lupas, que es alejar y acercar zoom, como se ve acá. Acercar zoom permite hacer un zoom a la zona específica del mapa. Para ello hay que mantener presionado el cursor, clic izquierdo y crear un polígono sobre la zona de interés. Y lo mismo para el alejar zoom. Entonces vamos a utilizar una de estas herramientas, el acercar zoom. Si ustedes lo pinchan, queda disponible y aparece una lupa. Y yo puedo pinchar y arrastrar, mantener presionado y soltar. Y se me acerca a la extensión que yo marque. Ahí está. ¿Sí? Y de la misma forma funciona esta lupita de alejar zoom. Puedo hacer la misma idea. Ahí está. Me alejé. Nuevamente lo voy a acercar. Mientras más pequeño, mientras más grande sea el zoom para alejar, menos me voy a alejar. Si mientras más pequeño es, más me alejo. Y al revés con el zoom. Mientras más pequeño, más me acerco. Y mientras más grande, menos me acerco. Ya. Luego viene la opción de unos a uno, que es el zoom a la resolución nativa, que nos permite tener la visión al 100% de visualización de las capas que yo tengo actualmente. Entonces, si pincho esa unos a uno, suma la resolución nativa al 100%. No me permite. ¿Por qué no me permite? Porque eso solamente lo puede calcular en base a archivos raster que tengan un tamaño de píxel conocido. En este caso, como solo tenemos shapes, el software no es capaz de interpretar una resolución nativa. Por lo tanto, no puede moverse a una resolución que se requiera.
Pero sí se puede utilizar la opción que viene, que es zoom general, que lo que permite, si ustedes lo pinchan, es llevarme a la extensión completa de todos los archivos cargados dentro de la visualización. Es decir, a la completa extensión de todos los archivos, que los vea todos completamente. Entonces, si nos perdemos con el zoom, por ejemplo con el más, estamos perdidos en algún rincón dentro de este shape, vamos a pinchar ese botón y automáticamente vamos a poder ver completa las capas que yo tengo cargadas. Luego viene un zoom a la selección, que funciona muy similar al desplazar mapa a la selección, solamente que le hace un zoom. Pero esto solamente, como ya les dije, puede ser utilizado cuando hacemos una selección de atributos o de elementos espaciales de estos shapes en particular. Igual lo vamos a ver un poco más adelante. Ya. Ahora viene una opción que dice zoom a la capa. Ese zoom a la capa lo que hace es localizarse y hacer un zoom a la extensión máxima de la capa que yo tenga seleccionada. ¿Y cómo sé qué capa yo tengo seleccionada? Aquí tengo tres, ¿cierto? Tengo gradabilidad, división comunal y red hidrográfica. Yo selecciono las capas cuando pincho sobre ellas y las marco con color azul. En mi caso, ahí estoy cambiando de cada una de estas capas que tengo cargadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir al zoom de la división comunal, pincho sobre la división comunal y puedo apretar este que está aquí, que se zoom a la capa, y ahí automáticamente me va a mostrar dónde está la capa. ¿Qué otra cosa importante para poder manejar estas capas? Es que dependiendo de la posición en la que estén, yo tengo o no tengo visible una u otra capa. En este caso aquí no están tan bien organizadas porque tengo una capa que cubre a la otra y que cubre también a la de atrás, de más atrás. Si se fijan, la red hidrográfica debiera estar encima de la aerodabilidad y de la división comunal, porque son solamente líneas que están encima, no polígonos como el caso de la aerodabilidad y la división comunal, que son shapes de polígonos, como se podrán dar cuenta. Entonces, para poder ordenar esto, lo que tenemos que hacer es pinchar una capa y arrastrarla, ¿ven? Ahí, y moverla hacia arriba o hacia abajo. Mientras más arriba significa que la capa va a estar antes sobrepuesta, es decir, encima de todo lo que hay allá, y si más abajo es que la mando al fondo, o la dejo por debajo de todo lo que hay. En este caso voy a tirar hacia arriba y voy a poner, como se pueden apreciar, la red hidrográfica encima. En este caso, yo quiero ver la división comunal. Puedo perfectamente entonces tirar la aerodabilidad, arrastrarla y ponerla debajo de la división comunal, y ahí me queda disponible la división comunal. Ahora, si no quiero ver alguna capa, perfectamente puedo descliquearla de acá. Este checkbox, por ejemplo, ahí se desaparecer la aerodabilidad y dejé solamente la división comunal y la red hidrográfica, y podría también sacar la red hidrográfica y quedarme solamente con la división comunal. Perfecto. Luego del zoom a la capa vienen estas dos opciones que corresponden a una opción para deshacer o rehacer el zoom que acabamos de hacer. Entonces en este caso podemos ir por ejemplo al zoom anterior y me va a llevar a todos los zoom que he hecho sobre las capas, y lo mismo hacia los zoom siguientes, hasta que ya no me queda disponible porque fue el último zoom que fue el que hice. Perfecto. Luego viene el agregar un marcador, que la gracia que tiene es que permite guardar la extensión territorial de la visualización. ¿Y a qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo me acerco con el zoom, aquí puede ser a Santiago, ese es Santiago,
puedo guardar la extensión de esta capa. ¿Y a qué se refiere la extensión? La extensión no es más que las coordenadas de las esquinas de lo que yo estoy visualizando en este momento, que sería la coordenada que está aquí, que la pueden ver acá abajo, ¿cierto? La coordenada de esta esquina superior izquierda, la coordenada de la esquina superior derecha, de la inferior derecha y de la inferior izquierda, esas 4 esquinas. Entonces para eso sirve esta opción que está acá, de marcador. Si yo presiono un nuevo marcador, automáticamente se me va a agregar acá una capa o un panel de marcadores espaciales. Si yo aquí amplío esto, ahí está. También puedo mover estos nombres acá. Ya tenía una guardada, por ejemplo. Ahí está. Puedo visualizar el X mínimo, el Y mínimo, el X máximo y el Y máximo, que corresponden a las coordenadas de la extensión. Y además, si hacen doble clic ahí, pueden ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, extensión, Santiago. Y ahí automáticamente sé que esa extensión que está ahí es la de Santiago. Y puedo administrar esto que está acá también. Puedo, por ejemplo, si esta no la quiero, puedo pincharla y eliminarla con esa opción del tarro de basura, borrar el marcador, aceptar, borré el marcador, solamente dejé la extensión de Santiago. Puedo importar o exportar estos marcadores, entonces podría guardar esos marcadores en algún lado, o importarlos si es que ya los guardé alguna vez en algún marcador y quiero volver a utilizarlo. O puedo también añadir nuevamente un marcador o hacer un zoom al marcador, es decir, que me lleve al marcador que estoy seleccionando y que se seleccionan pinchándolo y dejándolo en azul. ¿Sí? Ahí estoy seleccionando ese marcador en particular. Puedo cerrar este panel de marcadores espaciales. Estamos. Y también tenemos mostrar marcadores. Si ustedes lo pinchan, no hacen más que abrir este panel de marcadores espaciales. En este caso yo lo vuelvo a cerrar y lo puedo volver a abrir con ese botón. Y ya para finalizar esta primera parte de este tutorial, está la opción que sigue acá, que corresponde a la opción actualizar. ¿Y cuál es su función? Simplemente actualizar lo que estoy visualizando dentro acá, porque hay veces en las que se puede quedar pegado QGIS, pero es habitual que pase no solamente QGIS, en varios de este tipo de software. Y si es que así, yo puedo actualizar. Eso por esta sesión. Muchas gracias por escucharme. Nos oímos en otra oportunidad. Gracias.